A empezar a ver el primer tema que tiene que ver con el origen y función del dinero. De hecho, ya habrán percibido que la economía monetaria básicamente está orientada a entender cómo funciona el mercado del dinero tanto en un país como fuera de ese país. Eh, la economía monetaria, además de explicar las teorías que intentan comprender el comportamiento del dinero en una sociedad. Además, lo que hace es generar una serie de líneas estratégicas y lineamientos que permitan desarrollar políticas monetarias y que terminan influyendo tanto en la política fiscal como en la política económica de un país. Entonces, para poder comprender lo que es el sistema monetario, lo que es el sistema financiero internacional, lo que es el comportamiento del mercado del dinero, primero tenemos que entender cómo ha surgido el dinero como nosotros ahora lo estamos conociendo y que además este dinero no es estático, sino está en un proceso de cambio, de transformación, y esto es lo que ha ocurrido en la humanidad, ¿ya? De hecho, todos percibimos y está claro que ninguna economía en el mundo podría moverse sin el dinero actualmente. Más allá de los idealismos y de algunas propuestas muy retóricas dentro probablemente de las ciencias sociales o las ciencias políticas, de que el dinero debería eliminarse de la sociedad, en realidad el problema no es el dinero, sino es cómo las personas, algunas personas, pueden utilizar el dinero para someter a otras personas. Y no solo el dinero como dinero, sino el discurso, ¿no? Es discursos comunistas extremos, que hay que desaparecer el dinero porque es la fuente de los males. En realidad no es así. Como vamos a ver, el dinero más bien ha posibilitado el desarrollo de la sociedad misma, ¿no? Si no fuera por el dinero y las funciones que tiene, tengan la seguridad que nosotros seguiríamos como en la edad de piedra o estaríamos en comportamientos no muy humanos probablemente, seguiríamos teniendo actitudes casi bestiales, ¿no? Entonces hay que entender que el dinero sí es importante en una economía que permite su desarrollo y que de hecho gracias al dinero hoy en día el mundo mismo ha cambiado, se ha transformado y sigue transformándose, y esa dinámica de transformación está haciendo que también el dinero vaya transformándose, ¿no? Un poquito para que vayamos entendiendo esta dinámica, tenemos que empezar a remontarnos a los orígenes del dinero, y fíjense que antes del dinero lo que ocurría es que se manejaba el trueque, y el trueque lo que básicamente permitía era que una comunidad intercambie lo que producía con otra comunidad que producía otras cosas, ¿no? De hecho, hay que entender que el dinero como lo conocemos ahora no siempre ha existido, ¿no? Sino ha sido un proceso que se ha ido desarrollando y que no ha terminado todavía, aunque las funciones y características del dinero como que ya están consolidadas, sino más bien las representaciones abstractas que hacen al uso del dinero son las que están cambiando. De hecho, el trueque, les decía, era la primera forma que encontraron los seres humanos para poder satisfacer sus necesidades, ¿no?
Entonces se podían llevar animales de las comunidades que tenían ganado, podían llevar a otras comunidades que también podrían tener otro tipo de ganado, e intercambiaban estos bienes, ¿no? Ese intercambio permitía que las comunidades se abastezcan de los bienes que no tenían. De hecho, hay que entender que en el pasado, en la historia, habían grupos humanos que eran nómadas y grupos humanos que eran estacionarios, ¿no? Que vivían en un lugar. Era muy común que los grupos humanos nómadas, su economía, su forma, su principal producto, diremos, sea el ganado. ¿Por qué? Porque el ganado podía trasladarse con ellos. Y que en los grupos que estaban asentados, pues los principales productos muchas veces provenían de la tierra misma, de la agricultura. Entonces, ¿qué ocurría cuando se encontraban comunidades? Hacían intercambio, ¿no? Los que producían diferentes vegetales, maíz, granos, etcétera, pues agarraban parte, les entregaban a los grupos nómadas y los grupos nómadas en contraparte les entregaban eh, sus animales, ¿no? Y el trueque básicamente funcionaba de esa manera. Entonces, fíjense que el dinero no ha sido algo que existía siempre, pero que sí empezó a surgir por una necesidad, ¿no? Eh, Ocurre que llegó un momento en que los intercambios podían generar algún tipo de conflicto. Por ejemplo, sobre todo cuando se hacían trueques con ganado, que llegaban y por decir, un ganado, una cabeza de ganado correspondía a 500 bolsas de maíz, por decir, ¿no? Pero sucede que ese grupo humano solo tenía 200 bolsas de grano y bueno, ¿y qué hacían? No podían agarrar y partir a la vaca. ¿Por qué? Porque si a la vaca la partían se moría y esta ya no podía trasladarse. Y no se olviden que en esa época no habían pues refrigeradores donde se pueda guardar el animal. Es más, el hecho de tener un animal sacrificado podía, sobre todo en los grupos nómadas que se movían, podía significar que atraigan a otro tipo de depredadores que ponían en riesgo a los mismos grupos nómadas. O eventualmente tenían algunos otros objetos que necesitaban cambiarlos y no podían porque no había una correlación en la equivalencia, ¿no? Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Pues empezaron a buscar algunos otros alternativos, algunos otros materiales que sean de interés para todos y que les permita hacer el cambio, ¿no? Entonces, el dinero en realidad ha ido surgiendo por esta interacción social y ha sido, como les decía, no ha sido algo pensado como tal, sino ha sido algo que ha ido surgiendo. O sea, no hay alguien que haya dicho, ay, crearemos el dinero, no. Esto ha ido surgiendo por efecto de la necesidad. Y ahí Aristóteles hace una definición muy interesante del origen del dinero. Dice, en realidad el dinero es una convención social que surgió por un acuerdo deliberado y no por algo que haya sido pensado o creado, ¿no? Entonces, este tema es algo que ha ido progresando con el tiempo y de hecho ha ido generando algunos criterios en función a la forma en la cual se ha creado el dinero, ¿no? Y fíjense que si bien el trueque permitió que se resuelva el problema de intercambio, o sea, el dinero permitió que se resuelva el problema de intercambio del trueque, no es hasta muy entrado la Edad Media que recién se empiezan a determinar
algunas teorías relacionadas con la creación del dinero como tal y que además permitan interpretar qué es el dinero, cómo ha surgido, qué características tiene, qué funciones tiene, qué tipos de funciones. Y como les digo, hasta bien entrado la Edad Media, que por ejemplo surge Adam Smith, donde hace una explicación de cómo a partir de la división del trabajo se generó la necesidad de crear un bien que permita que al mismo tiempo de ser aceptado por todos, permita el intercambio de productos, ¿no? El primer criterio de Adam Smith en la división del trabajo no es al interior de una institución, una empresa o una organización, sino más bien el primer criterio habla de cómo fue necesario que los diferentes grupos humanos que tenían diferentes actividades, al ver que el trueque no les funcionaba bien, tuvieron que pensar en una manera de poder reemplazar ese trueque por una mercancía que les sea útil a todos, que todos la quieren, pero que al mismo tiempo les pueda permitir cambiar sus bienes por otros bienes, ¿no? O sea, sus productos por otros productos. A partir de esa primera teoría surge otro pensador, Karl Menger, que ya profundiza un poco más este criterio relacionado en cuanto a la necesidad de una mercancía que pueda permitir y mejorar el intercambio de bienes y que supere las limitaciones del trueque, y empieza a hablar ya de algunos criterios en términos de que esa mercancía permitía no solo el intercambio de bienes, sino que además permitía que esa mercancía pueda ser acumulada en el tiempo para que posteriormente recién pueda ser cambiada por otros bienes. O sea, ya no solo era un medio de intercambio, sino tenía además otras características, ¿no? Y esta dinámica de crecimiento del dinero es lo que ha permitido que, por ejemplo, se llegue a definir las características mismas que hoy conocemos como dinero, ¿no? De hecho, hoy en día es muy difícil pensar que haya una economía, un país que prescinda del dinero. No hay, definitivamente, aunque en algunos países se ha ido motivando, sobre todo en épocas de recesión, y porque estos países no tenían el suficiente disponible en términos de cantidad de dinero, pero tampoco querían emitir nueva cantidad de dinero porque al estar en recesión una nueva emisión de cantidad de dinero podía provocar flujos inflacionarios que generen mayores problemas a la economía. Bueno, se ha pensado que en ciertos grupos se pueda promover ferias de trueque, pero más como un medio para salvar temporalmente los problemas estructurales de la economía, no como un retroceso hacia una fase de la humanidad en la que definitivamente el trueque representó un problema más serio que un tema de disponibilidad de dinero temporal, ¿no? Es a partir de esto que el dinero empieza a asumir un rol bastante importante en la economía y de hecho ha generado que existe una gran movilidad de bienes, de servicios, incluso de capital humano que pueda moverse a diferentes partes del mundo. Hoy en día, pues prácticamente gracias al dinero podemos tener acceso a cualquier bien o mercancía o producto o servicio en el mundo, ¿no? No solo localmente, sino en cualquier parte del mundo. Más aún por los avances tecnológicos que nos permiten hacer compras de productos en la China
y después de 2, 3 meses los tengamos recibiendo. Cosa que no hubiera sido posible si es que hubiéramos seguido con el tema del trueque, ¿no? Imagínense viajar desde aquí con nuestras llamitas hasta China para poder comprar, por ejemplo, CDs producidos allá. O sea, suena gracioso y hasta irrisorio, ¿no? Fíjense, el dinero es lo que ha permitido precisamente que exista esta dinámica y este avance tecnológico. Bienes materiales como dinero. Probablemente uno de los primeros bienes que se usó como dinero fue el ganado. Aún hasta ahora, la influencia del ganado y de la terminología usada para el ganado tiene vigencia en nuestra economía moderna. Cuando hablamos por ejemplo, pecunios, al referirnos a la cantidad de dinero que hay en una economía o que una persona tiene, o que está refiriéndose a una cantidad de dinero como tal, pecunio viene de pecus, que es ganado. O sea, nos da una idea de que la primera cantidad de dinero era el ganado. Es más, si escuchan hablar a alguna gente en términos financieros, van a decir, ¿y cuál es el pecunio de esta empresa? Al referirse cuál es el patrimonio de esa empresa, ¿ya? Y en realidad lo que están haciendo es pues nada más y nada menos que referirse a la forma en la cual inicialmente se utilizaba el dinero. De hecho, el ganado fue muy útil, y más aún por la gente nómada que se movía, que llevando su ganado permitía pues precisamente el intercambio, y tomaban como referencia siempre las cabezas de ganado, que no necesariamente era ganado bovino, ¿no? Podía ser caprino, ovino, que se podía utilizar como referencia. Pero bueno, esto ha ido cambiando poco a poco, y de hecho se han ido utilizando otro tipo de bienes como un bien de referencia para hacer el intercambio. En una época les comento que se utilizaban incluso clavos para hacer, o se utilizaban conchas de mar como medios referenciales para cooperar con el intercambio, ¿no? Pero bueno, poco a poco se empezó a detectar que los metales resultaban mejores para cumplir este, este servicio, digamos, de ser un bien de intercambio, ¿no? Primero, porque los metales realmente eran apreciados por una gran cantidad de gente, no solo por su propósito ornamental, sino además porque podías reducirlos a barras o a dimensiones menores, lo que te permitían ser transportados con facilidad. Por el otro lado, algo que empezó a hacer que la gente elija los metales es su durabilidad, ¿no? Si bien hay metales que se oxidan, pero estos no se dañan ni se maltratan tan rápidamente como por ejemplo el queso. El queso una época fue utilizada también como los bloques de queso como dinero, pero o se los comían o estos terminaban enmoheciéndose y terminaban perdiendo su uso, y por tanto eran desechados, cosa que no les pasa a los metales, sobre todo a metales especiales como el oro, la plata, que son especialmente apreciados por su belleza, pero que además son muy resistentes al óxido y al daño que le puedan hacer el medio ambiente, ¿no? Fíjense algo interesante, algo que nosotros utilizamos mucho es que decimos a los empleados les van a pagar cada fin de mes su salario. Bueno, sucede que en la antigua Roma a los a los militares, sobre todo quienes recibían un pago por su ejercicio, se les pagaba en sal, ya en bloques de sal.
Y por supuesto, de ahí viene el término de salario, porque iban y se les pagaba su salario, que eran bloques de sal. La sal también funcionó como un elemento muy interesante, una época de intercambio, como dinero. Pero ¿qué sucedía? Que llovía, pues, y la sal se diluía y se la perdía, ¿no es cierto? No era fácil de transportar, porque un bloque de sal era bastante voluminoso y exigía, pues, una cierta fuerza, o tenía que ser transportado en carruajes, etc. Entonces, también fue desechado como dinero, y por eso es que empezó a tener lugar el oro, la plata sobre todo, y el cobre, una posición interesante respecto a todos estos otros bienes que eran usados antes como dinero, y se empezó a utilizar más el metal, ¿no? Algo interesante también es que el metal no es algo que encontremos muy comúnmente, sobre todo estos metales preciosos como el oro y la plata, lo que hacían que de alguna manera siempre sean aceptados como algo que la gente quería tener, ¿no? Fíjense que una característica también del dinero es que la gente le quiera tenerlo, un deseo implícito de tener el dinero y de que sea aceptado el dinero. Entonces, el hecho de que el oro, la plata y algunos otros metales no sean algo que se puede conseguir, como las piedras, por ejemplo, a cada paso, hizo que también sean apreciados para ser considerados como dinero. Y algo muy importante, en la medida que avanzó la metalurgia, pues los metales empezaron a tener ciertas características de pureza que los hacía más o menos casi iguales en cualquier parte del mundo. De hecho, un oro 18, un oro 24, en realidad está en función al nivel de pureza que tiene, porque un oro de mayor calidad solo puede haber en una pequeña pepita. Si ya queremos convertirla en una barra o en un lingote, por ejemplo, necesariamente debe aliarse con otro metal. Entonces, eso de 24 y 18 determina la cantidad de oro que entra por cada kilogramo, en realidad por cada gramo de oro consolidado en una barra, en una combinación o aleación de otro metal. Entonces eso hace que también determine. Y eso hacía que también, bueno, todos los que fundían oro y convertían en pequeños lingotes, o en la plata, lo mismo que la convertían en pequeños lingotes, pues tengan que utilizar un cierto nivel, una cierta cantidad del metal mezclado con otro metal, lo que hacía que se podía determinar el nivel de pureza que tenía ese metal, y por tanto hacía que sea más o menos homogéneo y que sirva y sea tan atractivo en cualquier lado para ser aceptado, ¿no? Entonces, esa es una de las características muy interesantes que siempre ha tenido el dinero, y que hace que de alguna manera los metales se hayan convertido en bienes de intercambio, los primeros dineros, para que la gente pueda hacer uso de ellos. De hecho, al inicio el dinero fue o de plata, de cobre o de oro, en realidad de cobre, plata y luego oro, ¿no? Si era de oro, entonces tenía un mayor valor que la plata, por decirles, una cierta cantidad de oro era intercambiada por una cantidad mayor de plata, y una cantidad de plata era intercambiada por una cantidad mayor de cobre. Esto en función más por la aceptación, la cantidad y diremos, lo escaso que era el producto, ¿no? O sea, en la medida que un metal precioso era más escaso, tenía mayor valor respecto a comparación de otros, ¿no? Y lo primero, las primeras monedas y el primer dinero que empezó a hacerse fue pues acuñando, eran monedas, y estas monedas de hecho eran
de metal, ¿no? Tenían su valor, además esto es lo interesante, que su valor era definido por el peso que tenían. Entonces podíamos tener una moneda de 1 gramo de oro, 2 gramos de oro, 3 gramos de oro, y de ahí viene también la denominación que nosotros utilizamos en cuanto al peso, ¿no? Decimos, ¿cuánto cuesta? 3 pesos, ¿no? Haciendo equivalencia a que es 3 bolivianos en el caso nuestro. Y por si acaso esto se utiliza mucho en varios países del mundo. Es más, hay países que todavía mantienen el peso como previo a la moneda. Por ejemplo, el peso colombiano, el peso chileno. No vea la denominación, que en realidad lo que hace es traer al recuerdo este hecho de que antes el dinero, cuando se acuñaban en monedas, respondían a su peso. Esto, fíjense, hizo que de hecho esos pesos sirvan de referencia para que cuando alguien viajaba a un lado y quería comprar algún bien, le decían, bueno, cuesta tanto en peso de oro o en peso de plata, y él podía entregar el equivalente en monedas para adquirir esto, ¿no? Pues si quería comprar una vaca, le decían, cuesta 3 gramos de plata, por decir. Entonces él sabía que tenía que entregar 3 monedas que pesaban 1 gramo o una moneda que pesaba 3 gramos de plata, y esa era la equivalencia, ¿no? Entonces era mucho más fácil, facilitó esto. De hecho, es muy común que en la época antigua hayan habido monedas de diferentes pesos y que éstas servían muy bien para lo que se necesitaba, ¿no? Tenía serios problemas antes de que exista el dinero, precisamente porque no permitía este intercambio, fraccionamiento exacto entre mercancías, cosa que empezó a hacerlo el dinero, ¿no? Dos, una gran ventaja es que el dinero permitió determinar ciertos valores que no permitía el trueque. O sea, una cabeza de ganado no era pues precisamente un valor referencial, porque una cabeza de ganado en una región podía tener un valor y en otra región otro. En cambio, con el dinero no, y esto permitió que exista diremos, un parámetro de comparación. Sin embargo, con el tiempo empezó a ocurrir un fenómeno. Las monedas, el dinero como tal, empezó a ser adulterado. O sea, ya no se le ponía los 2 o 3 gramos de oro, por decir, a una moneda que en teoría debería valer 3 gramos de oro, o sea, o 3 pesos, que significaba 3 pesos, que eran 3 gramos de oro que tenía esa moneda. Esta adulteración fue producto de sobre todo de la situación económica de los estados, de los reyes, de los señores feudales, quienes eran los que se encargaban de empezar a hacer el acuñamiento de estos dineros, y sobre todo porque además, producto de las guerras, los conflictos bélicos que tenían, necesitaban financiar a sus ejércitos, pero al mismo tiempo de obtener alimentos y demás que necesitaban. Y bueno, como sabemos que el oro, la plata no son pues metales que están a disposición en cada esquina o en cada calle, pues lo poco que tenían empezaron a adulterar. Sin embargo, ellos respaldaban, por decir, 3 gramos de oro. Esta moneda tiene 3 gramos de oro o vale por 3 gramos de oro, aunque no los contenga, ¿no? Pero el hecho de que esté la efigie, el rostro del señor feudal, pues decía que eso valía eso, y él respaldaba que eso valía 3 gramos de oro y que por tanto se podían hacer intercambios. Fíjense que aquí empieza a surgir ya algo interesante a partir de la adulteración.
Primero, como ya no valía exactamente su peso en el metal, la moneda, estamos ante el primer tipo de dinero fiduciario. ¿Qué es el dinero fiduciario? Básicamente un dinero que no tiene en sí mismo el valor que dice representar, ¿ya? Entonces empieza a tener un cambio del dinero mercancía, que era el dinero que tenía su valor en el metal que representaba, se empieza a pasar a un dinero acuñado, unas monedas acuñadas, que no tenían el valor que decían representar, un dinero fiduciario, ¿no? Y de hecho, este proceso de transformación y adulteración de las monedas ha generado que surja lo que después se conoce como el papel moneda. O sea, como ya los gobernantes eran los que empezaban a garantizar el valor del dinero, llegó un momento en que algunos gobernantes empezaron a emitir papeles donde decían, como un vale, ¿no ve? Este papel vale por 30 monedas de oro, por decirles, pero no es que el papel en sí valía ese dinero, sino que en cualquier momento podía ser cambiado siempre y cuando sea aceptado. Y empieza a surgir el concepto abstracto de dinero, ya un concepto totalmente fiduciario del dinero, o sea, donde empezamos a aceptar papel, pero como si tuviera un valor representado en relación a su valor inicialmente de plata y oro, pero que con el tiempo al final ya no representa un peso en oro como tal. Nuestros billetes actuales tienen un valor nominal que nos permiten hacer un intercambio, pero no representan una cantidad de metales definida como tal, por si acaso, ¿no? Entonces, ese proceso de transformación, de degradación de la cantidad de oro que tenían y plata las monedas, permitió el surgimiento de un concepto abstracto del dinero, lo que hizo que se generen los primeros billetes, que eran denominados billetes de banco, porque eran los banqueros que por designación del gobernante respaldaban el intercambio de ese billete. ¿Y por qué se llama billete de banco? Porque inicialmente esta gente se sentaba en las puertas de la casa del señor feudal en un banco, o sea, un banco para sentarse. ¿Ya? Entonces decían, vamos donde el señor que está sentado en el banco, o sea, el banquero que está sentado en las puertas del señor feudal, para que podamos intercambiar nuestro dinero por billetes de banco o nuestro oro por billetes de banco. ¿Y esto por qué también se empezó a generar? Porque cuando viajaba la gente, sobre todo los mercaderes de un lugar a otro, llevar pues monedas de oro, monedas de plata era un gran riesgo. ¿Por qué? Porque los asaltantes les robaban y obviamente era como si hubieran robado oro o plata. Pero al haberse acuñado el dinero, papel, moneda, dinero, que solo tenía un valor significativo, ¿qué hacían? Iban donde el banquero, le entregaban su dinero en oro, él les entregaba un billete o dos o tres billetes, según corresponda, iban, viajaban, iban donde otro banquero y hacían el intercambio inicialmente. Pero después ese billete empezó a servir no solo para hacer el intercambio con los banqueros, sino con esos billetes ellos podían ir a comprar cosas a los mercados bajo la promesa de que el que le entregaba un bien y recibía ese billete, después ese billete podía ir donde el banquero e intercambiarlo por oro, ¿no? Entonces, así empieza a surgir el papel moneda y como les digo, empieza a surgir esta abstracción del dinero, papel, como representación de un valor que permitía el intercambio. Bueno, a partir de esto y al mismo tiempo que empiezan a consolidarse los estados, fíjense, al principio eran los señores feudales quienes hacían el intercambio y respaldaban el intercambio del dinero, pero sucede que después ya al consolidarse estados,
donde ya no había un solo señor feudal, sino había un rey y que habían varios señores feudales que pertenecían a ese mismo reino, es pues el Estado, el rey, el nuevo, que determina quién es el que va a emitir la moneda, qué tipo de moneda, y era el único autorizado para meter moneda. Entonces empieza a generar un monopolio de parte del nuevo gobierno, del nuevo Estado, para generar el dinero. Es más, una vez que se consolidan ya los estados, ya no solo como feudos, sino además como gobiernos constituidos, como Francia, por ejemplo, después de la Revolución Francesa y que surge el Estado francés, ya no el Reino de Francia, pues solo el Estado es el único autorizado para emitir dineros. Y lo hacen a través de los bancos del Estado, que después vienen a denominarse los bancos centrales de cada país, ¿no? Entonces ahí se genera lo que es el monopolio del dinero a nivel del Estado, y desde entonces son solo los estados quienes a través de sus bancos estatales, de sus bancos centrales, los únicos autorizados para emitir papel, o papel moneda o dinero. Funciones del dinero o qué funciones debe cumplir una mercancía para que sea considerada dinero. La principal función, de hecho, es facilitar el intercambio de bienes y servicios. Esto es permitir que un bien pueda convertirse en otro, no en el mismo tiempo, como en el trueque, que inmediatamente hacemos el intercambio, sino que se lo pueda realizar en dos momentos del tiempo diferentes, ¿no? De hecho, esto se ha generado porque, bueno, por todo el proceso de tecnologización y transformaciones tecnológicas que ha sufrido la humanidad, ¿no? Que ha hecho que de las empresas, los países, las instituciones alcancen tales grados de especialización que permiten, ¿no es cierto?, ahora el flujo de venta de bienes y servicios de un lugar a otro, pero lo hacen gracias al dinero, y que no necesariamente este intercambio tenga que ser en el mismo momento del tiempo, ¿no? Entonces, para que una mercancía pueda ser considerada dinero, normalmente debe cumplir tres funciones o tres roles: ser depósito de valor, ser unidad de cuenta y ser un medio de cambio. ¿Ya? Un medio de intercambio. ¿Qué significa esto? Que permite que ese dinero pueda servir para comprar otros bienes que uno no tenga. Pero aquí tiene el dinero, en esta función específica, una característica especial: es que debe ser aceptado. Ese dinero debe ser aceptado por la persona que está vendiendo algo o entregando algo, para que pueda decir: ya, yo acepto este dinero y te entrego este otro bien, ¿ya? De hecho, en los países, dentro de los países como el nuestro, esto es global. O sea, nosotros aceptamos el boliviano como un medio de intercambio permanente, pero es que podemos ir a comprar una hamburguesa, podemos comprar un chicle, etcétera, etcétera. Ahora, entre países, obviamente, esta aceptabilidad se complica un poquito, pero lo que se busca es un referente, ¿no es cierto?, que permita que un país acepte los bienes de otro país a través de una mercancía o un dinero que sirva de referente. A esto es lo que nosotros llamamos el dólar, por ejemplo, ¿no?, que es universalmente aceptado. Entonces, de Bolivia a Brasil no necesariamente voy a esperar que los brasileños acepten que yo les pague con bolivianos, pero si les pago con dólares, pues con seguridad ellos me van a aceptar. Y bueno, ahí surge también lo que es el concepto de divisa. Hay dineros en el mundo que no tienen ninguna aceptabilidad, y aunque pueden tener un valor en sus países,
no tienen ningún valor fuera de sus países. Es el caso del peso cubano. El peso cubano no tiene ningún valor en ninguna parte del mundo. Es más, es el triste caso del el peso venezolano, que es el bolívar, que hoy en día no vale absolutamente nada, ¿no? O sea, un dólar es equivalente a más de 300 millones de bolívares. Entonces, si alguien quiere pagarnos a nosotros con bolívares, o sea, pesos venezolanos, con seguridad no le vamos a aceptar porque no nos sirve para nada, ¿no? Es como un papel cualquiera, nos pagarán en dólares. Pero bueno, la función intrínseca, una de las funciones intrínsecas del dinero, está pues ser medio de intercambio. Otra función es ser la unidad de cuenta. Es decir, que gracias al dinero nosotros podemos hacer valoraciones y dar valores a las cosas, ¿verdad? Podemos cuantificar, podemos hacer comparaciones de cuantificación. Eso es lo que significa el valor de cuenta. Cuando vamos a comprar, por decirles, un kilo de pollo, sabemos que el kilo de pollo, así en bruto, con hueso y todo, cuesta 13 bolivianos. Le estamos dando un valor, o sea, 13 bolivianos. Eso es lo que permite el dinero, hacer que sea una unidad de cuenta, ¿ya? Y el otro aspecto que tiene el dinero es que se convierte en una reserva de poder adquisitivo. Es decir, el dinero podemos guardarlo, podemos reservarlo, podemos meter en una caja de ahorro, podemos meter en una cuenta de PF, ¿ya? Esa es otra gran ventaja que tiene el dinero actualmente y que nosotros podemos utilizar. De hecho, para que una mercancía sea considerada dinero, debe cumplir necesariamente esas tres funciones. Bien, existen en la dinámica actual, en toda economía moderna, dos tipos de dinero. Un dinero que se llama legal, dinero primario o de alto poder, que es el que es emitido por el Banco Central, el peso boliviano, o sea, esas monedas de 5 bolivianos o de 1 boliviano, etcétera, o los billetes son emitidos por el Banco Central. Pero existe otro dinero, que es el dinero bancario, que en realidad este es un dinero contable. Cuando uno va y deposita su dinero en una caja de ahorro en el banco, y por ejemplo el banco nos paga un interés, no quiere decir que el banco vaya y le pida al Banco Central, por favor, emítemelo dinero para que yo pueda pagar los intereses. No hace eso. Simplemente hace un proceso contable por el que nos pagan los intereses. Entonces sucede que el dinero bancario lo que hace es crear una cantidad de dinero que si, por ejemplo, todo el mundo quisiera retirar de una sola vez su dinero del banco, el banco no podría hacerlo, porque no todo su dinero está respaldado en dinero legal. Es más, la cantidad de dinero bancario, o sea, que ha sido creado contablemente, es mayor que la cantidad de dinero legal. Ahora bien, existe algo que se llama la oferta monetaria en un país, que es el total, la cantidad de dinero total que hay en una economía, que resulta de la suma del dinero legal y el dinero bancario. Esta se puede calcular a través de lo que se conoce como agregados monetarios, que es algo que vamos a ver en un tema siguiente. Ahora bien, si bien hay dos tipos de dinero en una economía, existen diferentes clases de dinero. Hay lo que habíamos dicho, el dinero signo fiduciario, que son monedas y billetes que no necesariamente representan el valor real de lo que tienen en el mismo dinero, sino es más un dinero simbólico. Existe el dinero mercancía, que en realidad es el que tiene el valor mismo del dinero incluido intrínsecamente en el dinero mismo, o sea, una moneda de oro que vale como una moneda de oro y vale el valor de esa moneda de oro, está expresada en ese dinero. Existe lo que es el dinero de curso legal, que es el que es respaldado por los gobiernos.
Existe el dinero bancario, que es el que se genera a través de los depósitos bancarios, depósitos a plazo fijo, etcétera. Existe el dinero pagaré, que es un dinero que está comprometido a ser cubierto su valor en el futuro. Existe ahora mucho lo que es el dinero electrónico. Muchas de las transacciones ahora ya no hacemos con dinero directo, sino lo hacemos por vía electrónica, y ahí tenemos las tarjetas de crédito, de débito, y un nuevo tipo de dinero que está empezando a surgir, que es el dinero virtual, con respaldo electrónico, como el Bitcoin o el Britcoin, ¿no es cierto? Que en realidad ya no es físico, sino está basado en plataformas virtuales. Y el dinero crediticio, que es una emisión de dinero que una entidad le hace a una persona o una empresa, eh, que significa un acuerdo de un pagar en el futuro, y que no es inmediato, ¿no? Entonces son las diferentes clases de dinero que existen, ¿ya?